Bienvenido a esta clase 3 de homilética bíblica y oratoria. Mi nombre es Israel Sante y te animo a que si no has completado tus tareas de la clase anterior, vayas, las llenes, pongas pausa el video y luego continúes. Seguimos hablando sobre el texto bíblico porque, como lo mencionamos en la clase 2, necesitamos un buen texto bíblico. No podemos imaginar una predicación sin tener un buen texto que sustente lo que vamos a decir. Por lo tanto, la pregunta que responderemos de momento es: ¿cuántos textos bíblicos deben ir de base bíblica? ¿Cuántos textos necesito para una predicación? 1, 5, 10, 15. Bueno, la respuesta a esa pregunta es depende. ¿De qué depende? Del tipo de sermón que tú vas a compartir. Depende del tipo y también del tiempo. Si es una predicación más extensa, vas a necesitar más textos bíblicos. Si es una predicación más corta, 1 o 2 serán suficientes. En todo caso, yo quiero presentarte hoy, en esta clase, algunas ideas para poder entender el tema de la extensión de texto. A veces podemos usar textos bíblicos, no en su totalidad, sino lo que se conoce como la fracción de un versículo. Pero para poder usar la fracción de un versículo, nosotros necesitamos una fracción que tenga una idea completa, ¿no? Si yo voy a usar una parte de un versículo, el versículo debe contener en su propia esencia una idea explicada en su totalidad. Por ejemplo, si nosotros, para seguir el ejemplo de acá, yo te pido que abras tu Biblia, por favor, en Romanos 5:8, y vamos a leerlo en su totalidad. Dice de la siguiente manera, Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, punto. Aquí al menos hay 3 ideas. Dios muestra su amor para con nosotros, el pecado de la humanidad, segunda idea, y la tercera idea es que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros en su sola esencia, ya habla de una idea, del sacrificio de Jesús. Y yo puedo usar la parte, esta fracción de versículo para poder armar una enseñanza, ¿no? Diferentemente, si vemos el versículo 9 y vemos alguna fracción de versículo, como por ejemplo dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si yo quisiera usar una fracción de este versículo, la primera parte, el pues mucho más, ¿qué me dice pues el mucho más? No me dice nada, no me informa una idea completa. Necesito alguna de las otras fracciones. Por lo tanto, si vas a usar una fracción de un versículo, procura que el versículo tenga una idea completa como tal. En la tarea de hoy tienes que llenar y completar otras fracciones de versículos que puedan ser usados como punto de partida. También, si vas a usar en cambio un versículo completo como tu texto bíblico, procura que el texto bíblico tenga una idea completa, que sea autónomo, que no necesite de su contexto ni de lo que viene a continuación para poder ser explicado. Un buen ejemplo es Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Este versículo nos habla del amor de Dios, del sacrificio de Jesús y de la eternidad. Explica muchas cosas por él solo, cómo llegar a esa eternidad, cómo llegar a su amor. Por lo tanto, es un versículo autónomo. Y también, si queremos ya un segmento de versículos o varios versículos, debemos procurar que estos versículos guarden consistencia, ¿ok? Que estén relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque muchas veces la Biblia toca diferentes temas en un grupo de versículos. Así que procura que si vas a elegir versículos varios, en este caso son 3, Juan 3, 16, 17 y 18, estos versículos tengan un mismo enfoque. Así que puedes predicar con una fracción de versículo,
con un versículo completo, con varios versículos, pero siempre respetando algunos parámetros. Ahora, es importante que para poder empezar a armar nuestra predicación, podamos interpretar el texto seleccionado. ¿Cómo yo hago la interpretación del texto bíblico? Yo necesito hacerle preguntas al texto, como por ejemplo, ¿quién? ¿No? ¿Quién muestra su amor para con nosotros? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió el hecho que se está relatando? ¿Dónde va a ocurrir? Porque a través de yo responder esas preguntas, voy a seguir ampliando la información que tiene el texto bíblico, ¿no? Esto es sobre el autor. Pero también podemos hacer algunas preguntas para los lectores, porque recuerda que la Biblia tiene algunos destinatarios. Hay textos bíblicos que solo se aplica para el pueblo de Israel, ¿ok? Hay parte de la Biblia que solo se aplica a la iglesia, que son promesas para nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos preguntar ¿para quiénes son? Para los judíos, para los gentiles, para los creyentes. También, otra pregunta que nos puede ayudar a interpretar el texto es: ¿este texto es evangelístico? ¿Trae consuelo? ¿Trae exhortación? ¿Cuál es el enfoque de este texto bíblico? ¿Quiere enseñar algo de doctrina? ¿Quiere comunicar? ¿Quiere animar? ¿Quiere invitar? Etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más pronto podamos ubicar dónde se encuentra el texto, más ayuda vamos a tener para el momento de escribir nuestro sermón. Por ejemplo, tenemos aquí 5 textos bíblicos. Jehová mi pastor, nada me faltará. No he cesado de orar por vosotros. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y yo quiero que pienses por un momento, ¿cuál es el enfoque de cada uno de ellos? ¿Son de consuelo? ¿Son de exhortación? ¿Son doctrinales? Y vamos a responder esa preguntita, ¿no? Por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo consideramos un texto de consuelo, un texto que busca animar, donde nos muestra que Jesús es el único mediador. Tiene como propósito el adoctrinamiento, que usted sepa una verdad indudable de la Biblia. No he cesado de orar por vosotros, tiene como propósito comunicar. Huid de la idolatría, exhorta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, convence. De esa manera, al nosotros ubicar los textos dependiendo de lo que queremos decir, vamos a poder tener información importante para seguir armando nuestro sermón. Nos tomamos tiempo porque el texto bíblico es importante, es vital, es necesario para el armado de nuestro sermón. Finalmente, para poder cerrar esta clase de hoy, quiero que nos concentremos en otras partes del sermón, como lo son el tema y el título, ¿no? Ahorita ya tenemos 3 partes revisadas: texto bíblico, tema y título. ¿Qué diremos sobre el tema? El tema es lo general de lo que voy a comunicar. El título, en cambio, es lo específico que se comunicará partiendo del tema y tomando en cuenta el auditorio. Como otra herramienta que yo quiero dejarte es que te acostumbres al momento de predicar. Algo que personalmente me ayuda mucho, me ha ayudado mucho en este par de últimos años, es trabajar con serie de predicaciones, ¿no? Que es una serie de predicación, es más o menos la idea del tema, el general, ¿no? Ahorita estamos con una serie que trata sobre la vida del creyente, ¿no? Que estamos en el mundo pero que no somos del mundo, y estamos soltando cada domingo cómo nosotros mostrar nuestra nueva vida en Cristo estando aquí en la tierra. Entonces, nuestra idea general es esa: cómo mostrar mi nueva vida en Cristo, cómo mostrar que soy fuera de este mundo. Pero mi título cada domingo cambia. En algún domingo estoy hablando sobre las instrucciones,
otro domingo seguir instrucciones, otro domingo sobre el testimonio. El primer domingo se habló sobre poder escuchar la voz de Dios. Así que el título ya es lo específico que yo voy a hablar. Asimismo, en el tema, puede ser que tú quieras hablar sobre la familia, ¿no? Sobre la segunda venida de Cristo, ¿no? Que quieras hablar sobre el perdón. Pero el perdón es un tema muy general. ¿Por qué? Porque hay mucho que hablar sobre el perdón. Puedes hablar sobre el perdón entre padres e hijos, el perdón de Dios hacia nosotros, el perdón en la familia. Entonces yo puedo armar una serie sobre el perdón, puedo armar una serie sobre la familia, dándole herramientas a los esposos, herramientas a las esposas, que los hijos honren a sus padres. Entonces el tema es lo general: la familia, el perdón, la segunda venida de Cristo, mi nueva naturaleza en Cristo. El título es lo específico. Voy a hablar sobre la familia, pero a los hijos, honren a sus padres. Voy a hablar sobre el perdón, pero el perdón de Dios hacia la humanidad, de lo general a lo específico. Y aquí tenemos algo de ejemplo para poder entender un poco más este principio. Si yo hablo del Salmo 23, versículo 1, que es mi texto bíblico, es de ejemplo. Salmo 23, 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿De qué me está hablando este texto bíblico? Bueno, me habla sobre el pastor, ¿no? Y si a lo mejor yo lo quiero, el general, hacerlo un poco más claro, yo diría sobre la protección de Dios, ¿no? Y el título, especificarlo un poco más, podríamos trabajar con Jehová, el pastor de los creyentes, ¿no? Si Jehová es mi pastor, nada, absolutamente nada, va a faltar en mi vida. Lo voy a encontrar todo con tener al Señor de mi lado. Así que pasamos de lo general a lo específico, con el tema, con el título y con nuestro texto bíblico como tal. Hasta ahí nos vamos a quedar para no llenarnos de mucha información. Recuerda completar tus tareas, pero sobre todo no avanzar si tienes algo pendiente. Alístate que pronto ya vamos a empezar a armar nuestro sermón, así que anda pensando un buen tema, escogiendo un buen texto bíblico para que ya vayas armando poco a poco tu bosquejo. Nos vemos en la siguiente clase.